¿Cómo están? Bienvenidos a EcoAprendí. Hoy vamos a tratar un tema que es la deuda pública. La deuda pública. ¿Qué es la deuda pública? Es una deuda muy especial y el nombre de deuda pública se refiere a que es el conjunto de obligaciones pendientes de pago. O sea, una cantidad de dinero que alguien debe, pero el nombre de público se debe a que es una deuda que mantiene el sector público. ¿Quién es el sector público? El gobierno, en sus tres niveles, el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que son las municipalidades y los gobiernos regionales. Esta deuda son unos compromisos que asumen. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad se asumen estos compromisos? Para cubrir nuestro presupuesto, para cubrir nuestras actividades públicas que tenemos programado en nuestro presupuesto general de la República. Nosotros para poder cumplir con nuestras obligaciones, el gobierno, los gobiernos, para que puedan cumplir con sus obligaciones, como ofrecer bienes y servicios públicos, como desarrollar obras, como para desarrollar obras de desarrollo, necesita dinero. Y el dinero, ¿de dónde se recauda? Se recauda de los tributos, se recauda de los impuestos, se recauda de donaciones. Pero todo eso no alcanza para poder cubrir nuestros gastos que tenemos que hacer en un determinado periodo de tiempo que generalmente es un año y tenemos que recurrir a deuda, tenemos que recurrir a deuda y entonces los gobiernos tienen la obligación de salir a buscar dinero a través de la deuda pública. ¿Y a dónde sale? Hay dos lugares donde uno puede salir a buscar deuda y por ahí viene que la deuda se clasifica en dos tipos según la fuente, la deuda externa y la deuda interna. La deuda externa es la que hace el país o el gobierno, cualquiera de sus tres niveles, hacia agentes económicos que residen en el exterior. Y hay tres tipos de agentes económicos a quien uno puede acudir a solicitar préstamos. Uno son a los organismos multilaterales, que puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Eso se llama una deuda multilateral. Podemos salir también a buscar pedir préstamos a países. Y cuando uno sale a buscar deuda a países se llama deuda, ¿cierto? Bilateral. Se llama deuda bilateral. Pero también podemos salir a buscar préstamos, pedir préstamos a la banca comercial. Y ese se llama la deuda comercial. Entonces, a nivel externo, podemos tener estos tres tipos de fuentes del financiamiento para nuestro presupuesto general de la República. Pero también podemos ir a fuentes internas, y en ese caso sería la deuda interna. ¿Y a quiénes podemos salir? A empresas peruanas, a bancos peruanos e incluso a personas peruanas. Entonces, nuestra deuda pública se divide desde dos puntos de vista, la deuda pública externa y la deuda pública interna. En el caso de la externa, puedo ir a deuda multilateral, deuda bilateral y o deuda comercial. Cuando un país se ve en aprietos y no puede, no tiene y tiene problemas para poder pagar la deuda, que generalmente eso es, hay que salir a negociar la deuda. Hay que salir a negociar la deuda multilateral. Y ahí hay un mecanismo, hay que firmar una carta de intención. Cuando tenemos problemas para no poder en pagar la deuda con países, también hay un mecanismo. Ese se llama el Club de París. Hay que ir a negociar con ellos. El Club de París es el grupo de los países acreedores que tiene el país deudor. Y cuando no se puede negociar, no se puede, hay problemas para poder pagar la deuda con bancos comerciales, se va a otro mecanismo, que es el mecanismo denominado el Plan Brady. También es un mecanismo creado para que el país deudor pueda negociar su deuda con los bancos comerciales. Otra forma de fuente de deuda, ¿cierto? Son también, hay la deuda de corto plazo y la deuda de largo plazo. ¿Qué es la deuda de corto plazo? Es la deuda que nosotros tenemos con los países en periodos menores de un año, Entonces la deuda se divide también de dos formas, según el plazo, deudas de corto plazo y deudas de largo plazo. Una deuda de corto plazo, ¿qué es? Es aquella que nosotros tenemos, que el gobierno, ¿no? Deuda pública a corto plazo es aquella que nuestros gobiernos tienen a plazos menores o igual a un año. Esa es una deuda de corto plazo.
¿Y qué cosa es una deuda de largo plazo? Es también aquella parte de créditos concedidos a periodos mayores de un año. ¿La deuda nos beneficia o nos perjudica? Bueno, existe un consenso de que no se puede avanzar, no se puede progresar ni en el país, ni en la empresa, ni en la familia, si no es a través de deuda. O sea, la deuda tenemos que realizarla. Es necesaria realizar una deuda. Y una deuda generalmente es como un indicador de la performance que tiene un país. Cuando a un país le hacen un préstamo, sea a nivel externo o a nivel interno, ¿qué nos está diciendo? Que ese país es creíble, que ese país se puede confiar. Si los organismos multilaterales, los bancos, los países le prestan, los inversionistas, entonces confían en ese país. Confían en ese país. Entonces, también lo podemos tomar como un indicador. Los emprendedores deben tomarlo como un indicador. Que muchos por ahí nos van a decir que eh, vamos a pagar altos intereses, pero siempre y cuando, si es que la deuda es para un bien que lo necesitamos, un bien público, pues tenemos que hacerlo. De lo contrario, ¿dónde vamos a encontrar este financiamiento? Muy bien, entonces esperamos que hasta aquí hayamos contribuido al desarrollo y no saben, los seguimos invitando a este su canal de EcoAprendí y no se olviden de suscribirse y dar like. Hasta luego y nos estaremos viendo en otro próximo video. Gracias.